Feliz día, shalom a todos, bendiciones en el nombre de Yeshua, en el nombre del Elohim de Israel, para todas las personas que nos escucha o nos lee, según se da el caso, ya que siempre la mayoría de los estudios que se comparten audio tendrá una guía de estudio, así bien el que escucha tendrá su bendición, el que lee tendrá su bendición y sobre todo, si aplica, pone por obra, pues todavía es decir, la parte más importante. Este día, bueno, el Shabbat, que ya ha pasado aquí en España, ya bajó el sol, pero muchos países están todavía en el Shabbat y para algunas personas hoy es un día de mucha bendición. Hoy vamos a tener el privilegio de presenciar un nuevo nacimiento de una hermana que hoy entrará en alianza con el Elohim de Israel. Y es un grato momento dentro de esta congregación hebreo-israelita internacional. Mi Redentor es Yeshua. Es una gran bendición poder ayudar a las personas a entrar en alianza. Bueno, pero también cada Shabbat es un momento de bendición cuando podemos poder dedicar un tiempo para estudiar, para dedicarnos más, ya que los quehaceres de la semana muchas personas no les, no les son posible dedicarse a estudiar y aprender, pero por eso por lo general aprovechamos el día de Shabbat para crecer, para enriquecernos, para renovarnos, para nacer un nuevo sentimiento y una nueva esperanza, algo bueno dentro de nosotros siempre y cuando estudiamos las escrituras. Hoy, en esta ocasión, pues vamos a continuar con la parte tercera sobre la historia de Mefiboshet. Hemos visto en la parte 1, hemos hecho una introducción para tener en cuenta el principio de los reyes, de los poderes que se dieron en el pueblo de Israel, para que así poder llegar al contexto de la vida de Mefiboshet. La historia que estudiamos está en 2 Samuel capítulo 9. En la parte 2 hemos estudiado el verso 1, nada más. ¿Vale? En esta ocasión nos vamos a dedicar el tiempo presente a dos versos más. ¿Vale? Y de a poquito, a medida que nos es posible, vamos a continuar con los demás versos para sacar eh, una bendición tremenda que se esconde, se oculta en las meras letras de esta historia. Entonces siempre usamos este principio cuando tratamos de profecías al día, de cosas que Elohim nos los revela en la luz de la historia pasada, nos revela el presente, el futuro, desde el pasado, desde los días de Samuel, describe nuestro futuro, el futuro de las generaciones de Israel y el futuro de cada uno de nosotros de cómo pasar de lo de Bar a un palacio real. Porque es así. Adán fue creado para vivir en un palacio real, pero con el pecado pasó en lo de Bar, a vivir bueno, en un lugar donde aquí nos encontramos todos como personas que heredamos la misma naturaleza, consecuencia de la decisión, de la elección que tomó Adán. Bueno, voy a leer el verso 1 para tener un poquito, refrescar la memoria de los que no recuerdan la cita. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Todas las citas de este estudio serán de Reina Valera. Dijo David, ha quedado alguno de la casa de Shaul a quien hago yo misericordia por amor de Jonatán. Es la pregunta que hemos estudiado, hemos dedicado toda una hora para hablar solo sobre este texto. Ahora, el verso 2 dice, y había un siervo de la casa de Shaul, quien se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey David le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Bueno, como saben, pues vamos a tomar en cuenta ciertos detalles y vamos a sacar provecho de lo que aquí describe en el texto o qué puede revelar el texto a través de esas palabras. Había un siervo de la casa de Shaul, es la primera sección. Siba fue un siervo de Shaul, obviamente, esto lo dice el texto. No se menciona si fue un gentil, pero no parece que habría podido ser un hebreo por razones obvias, según las leyes de
la Torá en cuanto a los siervos, los que se disponen a servir como esclavos. Lo único que tenemos es el relato de Josefo Flavio, que dice que Ziba, ese es el nombre hebreo, y es así como lo voy a presentar, citar, Ziba. Fue un esclavo que Shaul le concedió la libertad y logró prosperar de modo que llegó a tener sus propios siervos. Dos veces repite este detalle sobre Ziba, que fue un siervo, un esclavo de Shaul, que Shaul lo liberó. ¿Vale? Este se presenta en su libro Antigüedades de los Judíos en el tomo 7, donde se comenta la historia de este contexto, de este capítulo también. Y a este siervo de la casa de Shaul, al cual llamaron para que viniese a David. Bueno, puede que conocen esta siguiente cita, que se encuentra en Ezequiel 38, verso 23. Dice, manifestaré mi grandeza y mi santidad. Está hablando el Elohim viviente, el Elohim de Israel, ¿verdad? Me daré a conocer a los ojos de las numerosas naciones y sabrán que yo soy Adonai. Puede que se preguntan qué relevancia tiene esta cita en este contexto, o puede que no prestan atención verdadera a lo que escuchan o leen para que razonen sobre lo que estamos estudiando. No lo sé, eso ya ustedes sabrán. Pero no por nada les mencioné en la parte anterior que hay momentos donde deben ver algún cierto asunto de esta historia en la perspectiva global y atemporal de las revelaciones. Porque ya han leído toda la historia relacionada con Mefiboshet, supongo, y concretamente la descrita en 2 Samuel capítulo 9. Ya tiene en la parte 2, hemos hecho la lectura de todo este capítulo para así tener en la memoria todo lo que vamos estudiando. Como lo vamos a dividir por secciones, cada vez, al menos aquí en el grupo de WhatsApp, siempre voy a traer en memoria, refrescar la lectura de este capítulo para que así se pueda centrar en el estudio que, para dar el seguimiento del estudio. Pueden tener los que leyeron todas las citas sobre la historia de Mefiboshet, puede tener una imagen global sobre la historia. Entonces sabrán en la luz del verso 3, que vamos a leerlo después, que la bondad, es decir, la Gesed de Adonai, se manifestará. ¿Por qué manifestará? Porque eso es, como hemos visto en la parte 2, el deseo que está en la mente puede ser un concepto interno o se puede convertir en una acción. Entonces, cuando la bondad de Adonai se manifiesta, eso claramente muestra que hay una acción más que un mero deseo. Cuando se manifestará la Gesed del Adonai de Israel, cuando actuará ante la vista de todas las naciones en mostrar su bondad, su Gesed, su misericordia para con el lisiado Israel. ¿Vale? Manifestaré mi grandeza, mi santidad. Me dará a conocer. Es lo que David mostró, ¿no? Cuando él quiero hacer misericordia. Bueno, es un poquito una analogía. Ziba es una imagen de la imagen de Caín, el hijo del hombre, que viene de la casa del príncipe de este mundo como súbdito suyo. El Hasatán, aunque es un Baal que señorea con mano dura sobre sus súbditos, él deja libre al que le sirve con fidelidad en sus intereses carnales. Si Hasatán no hace guerra, el Hasatán no hace guerra, el maligno, no hace guerra a sus siervos, sino que les deja la impresión que son libres, como se suele presentar en un gobierno demócrata. Aquí cada uno tiene libertad de elegir, aunque no a quien quieren, sino solo a quien se le indica elegir. De igual modo, los que son criados del mal eligen, criados en el sentido de siervos, ¿vale? No criaturas, sino criados siervos. Los que son siervos del mal eligen hacer o vivir lo que va en conformidad con la voluntad o los intereses del amo a quien sirven. Como el amo, así es el súbdito, es el principio de funcionamiento. La impresión sobre la libertad es fictiva porque en realidad solo pueden elegir lo que te permite elegir. Entonces eres libre, entre comillas, hacer lo que el amo te permita hacer. Es lo que sucede en un gobierno demócrata donde tú tienes 5 candidatos y tienes que elegir uno de los 5. No eliges a quien te parece a ti bien porque yo quiero a mi vecino.
¿no? Sino al que el gobierno te dirige. Entonces, la fictiva libertad es así un derecho que te corresponde elegir entre los males que el mal te plantea delante. Del peor mal, pues eliges el menor, pero no es lo que deberías elegir, no es lo que deseas, no es lo correcto, sino lo que se te permite. Entienda un poquito, por eso los que se dedican más a mirarla desde la perspectiva política pueden entender este asunto. Los que se dedican a estudio de las escrituras para ver la acción del mal, pues igual pueden ver que lo que uno siembra, cosecha, ¿vale? Entonces no va a cosechar frutos buenos cuando en realidad siembre cosas malas. La siguiente, para poder centrarse mejor en la visión profética encriptada en esa ilustración donde David llamó a este siervo de Shaul ante él, vamos a ver otra cita. Esta siguiente cita la he explicado en uno de los capítulos que se encuentran explicados bajo el título de Profecías al Día. Hay un playlist en el canal de YouTube en Defensa de la Verdad donde pueden encontrar unos 20 audios, no recuerdo exactamente cuántos hay, sobre ciertos capítulos de la Biblia. Si buscarán, darán con la explicación completa y se enriquecerán, ¿vale? Enriquecerán. Recordarán esta cita a medida que darán con los estudios. Isaías 49, verso 22 a 26, voy a leer de la edición Traducción del lenguaje actual. Yo daré una orden a las naciones, ¿vale? Para que traigan en brazos a tus hijos y a tus hijas. Los reyes serán tus padres adoptivos y los príncipes y las princesas tus niñeras. Se arrodillarán ante ti y reconocerás que no quedan avergonzados los que confían en mí y que yo soy el único Elohim. Y este es el segmento que lo expliqué en un mejor contexto en uno de estas partes que se llama Profecías al Día. A un guerrero no se le puede quitar lo que ha ganado en el combate. Un prisionero de guerra no se puede escapar del tirano. Pero yo, el único Elohim, declaro que el guerrero y al tirano les quitarán lo que hayan conquistado. A ustedes, los israelitas, les digo que yo salvaré a sus hijos y a sus hijas de mano de sus enemigos. Haré que sus opresores se coman su propia carne y se emborrachen con su sangre. Así sabrá toda la humanidad que yo soy el único Elohim, soy el Todopoderoso, el Salvador de Israel. Aquí el Todopoderoso en hebreo está la palabra Abir, que se traduce básicamente con el fuerte. El fuerte es el nombre poético usado para describir al Elohim de Israel. Aquí lo presentó el fuerte como todopoderoso. Y para el Salvador está en hebreo el término Gaal. Gaal, de aquí tenemos la palabra Goel. Y Goel es nuestro pariente redentor, el único que tiene derecho en redimir. ¿Vale? Aquí es traducido con Salvador porque el Goel, el redentor, puede traerla un socorro. Esa es la persona adecuada, calificada, con poder y con autoridad para traer salvación, eh, socorro, ¿no? Auxilio ¿a quién? En este caso a Israel. Bueno, sobre las leyes del Goel, las leyes de la redención, tienen dos PDF, dos estudios por escrito que son presentados en 6 audios en el canal de YouTube. Hay igual un playlist dedicado a este tema. Del mismo modo como David convocó al siervo de Shaul ante él, en 2 Samuel capítulo 9, verso 2, que estamos ahora estudiándolo, el Elohim viviente convocará a las naciones a presentarse delante de él según Isaías 49, 22, el texto que le acabo de leer. El sentido es que todas las naciones tendrán que prestar atención a un reclamo que el Elohim de Israel les hará en el momento cuando Él se levantará para poner en acción el buen sentir que tiene para con aquellos con quien ha establecido un pacto previo. Ojo, Él no estableció un pacto con nosotros, sino con nuestros padres. Y en virtud de esta alianza nos mostrará Gesed, ¿vale? ¿Qué es Gesed? Pues misericordia, bondad, para que
a nuestra vez elijamos entrar en las condiciones de la alianza, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante a medida que vamos a seguir con los versos de este capítulo. Como pueden apreciar, el siervo Siba no entra en las condiciones de la alianza, ni es beneficiario de la Gesed. Ojo, las revelaciones nos presentan ciertos principios claros y nos abre la visión para ver cómo es posible que un no beneficiario pueda beneficiar de una misma bendición que está establecida para el que es el hijo heredero del Elohim viviente. Lo siguiente dicho en Isaías 49, verso 22, para que traigan brazos, él dará una señal, ¿vale? Llamará a Siba, trae, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ve y trae aquí a Mefiboshet. ¿Ah? Esos siguientes versos que está en Isaías 49, verso 22, para que traigan en brazos a tus hijos y a tus hijas. Los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras se arrodillarán ante ti y reconocerán que no quedan avergonzados los que confían en mí y que yo soy el único Elohim. Bueno, podrán observar cómo se cumplen más adelante al seguir este estudio que tenemos en 2 Samuel capítulo 9 entre David y Siba. Contestó Siba a David, tu siervo. Siba nunca se convirtió en un siervo de David, aunque eh, se mostró ser viable, ¿vale? Digámoslo así, mediante estas palabras, tu siervo. Las evidencias revelan que ni siquiera obedeció las instrucciones de David que David le dio, sino que solo se aprovechó de la libertad que David le brindó. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. La expresión tu siervo en este contexto es parecida a lo que hoy se suele expresar cuando se le pregunta a alguno, ¿eres tú fulano? Pues este contesta, yo mismo, o tu siervo, o tu servidor. Por algunos países, se suele contestar a tu servicio. Al menos muchas personas con quienes estoy hablando así se presentan. A tu servicio o tu servidor. Yo soy tu servidor. Pero eso no significa que tal persona se dispone a ser un siervo en el sentido que expresa el propio término. No está dispuesto a ser oído inteligente, a seguir los consejos, sino simplemente es una forma de presentarse. ¿Vale? Es así como David dijo, tu siervo. Eres tu Siba, tu siervo, es decir, yo mismo. Entiendan que si los gentiles en algún momento contestarán haciendo un favor a los hijos de Israel, el mero favor no les será suficiente para ser librados de algún juicio o para que puedan beneficiar de la redención. Si un familiar suyo les hace algún favor sirviéndoles en algún momento, sea en escucharlos cuando les hablan de las palabras de nuestro reino, o sea por brindarles una ayuda física cuando pasen por cierta necesidad, por servir por un instante, no deben agarrarse de esto que se convertirán en súbditos del nuestro Elohim viviente. Muchedumbre se disponen a escucharlos, como se dispone un siervo ante su amo. Pero si no se disponen a encaminarse, es decir, aquí te escucho, bueno, por respeto, pero hay un otro dicho, eh, diga a tu jefe sí y haz como te parece, ¿no? Algo así, no sé si le suena por vuestro país, es eso, decir como él y hacer como te da la gana. Es el sentido que se practica en muchos lugares. Así que hay muchas personas que se disponen a escucharnos cuando le compartimos como un siervo a su amo, aquí sumiso, a ver qué más cosas, o por curiosidad, pero si no se disponen a encaminarse en la luz de lo que les han hablado, volverán a servir a Shaul. Ya saben quién es Shaul, ¿vale? No se encaminarán en la luz, sino que seguirán a servir según los principios de Shaul, del príncipe de este mundo, el amo de la oscuridad, el Baal, es decir, el señor de este mundo. ¿Por qué? Porque el Elohim de este mundo los dejó libres a sus siervos para hacer lo que quieren, mientras que el Elohim de Israel requiere un montón de sacrificios para que sigamos en obediencia a sus indicaciones y por lo general estas contravienen a la costumbre de vivir en libertad
que dio Shaul. Bueno, pongo así entre comillas para que entiendan. En otras palabras, de modo como Shaul dejó libre a Ziba, asimismo el mal dejó la impresión a sus súbditos que están libres, aunque nadie está libre de la autoridad. Hemos visto en otro contexto lo que Shaul decía: mientras vive el amo, uno está sujeto a la ley de su esposo, de su marido. Es así como muchos de nosotros que pertenecen a la Trinidad, que está bautizado en el nombre de Jesús, pues aunque amas el Elohim de Israel, él está conectado a un imperio, a un credo, a un estilo de vida, a una forma de ser, y por lo mucho que tiene a disposición aquí un abanico de posibilidades, oportunidades, no puede encaminarse en ellas. Hay algo que lo refrena porque obviamente está conectado a otro amo. ¿Vale? Como se darán cuenta, Ziba entendió que David quería mostrar misericordia al linaje de Jonatán, y para que Ziba se convierta en un súbdito, si fuera así que él dijo, es tu siervo en el sentido que te reconozco como mi amo y te voy a seguir según tus indicaciones. ¿Vale? Eso de ninguna forma. Porque Ziba entendió bien el propósito de la Gesed. Quiero mostrar Gesed. Entendió cómo es David. Y dijo, si soy tu siervo en el sentido de heme aquí, no porque se convirtió en un servidor. Así muchas personas escucharán o se presentarán ante ti al escuchar las palabras del Elohim de Israel y te harán algún favor, no porque quieren servir al Elohim de Israel, ni porque te tienen respeto, sino porque ellos sirven a otros propósitos. A ver, Siba entendió bien que el, el carácter que mostraba David hacia el hijo de Jonatán obligaba en este caso a Siba, si quería ser un servidor real, a convertirse. Si quería convertirse en un súbdito de David, tenía que renunciar a su libertad para estar bajo la ley de David. Creo que no me entienden lo que quiero decir. Y por lo tanto, tenía que mostrar misericordia hacia el menesteroso. ¿Vale? Voy a explicarlo de otra forma. ¿Vale? David quería hacer algo, ¿vale? Quería mostrar misericordia, pero Ziba era una persona libre, una persona que servía a sus propios intereses, y para mostrar misericordia al estilo de David, para ser siervo de David y mostrar misericordia, reflejar la imagen de David como amo suyo, tendría que ser igual de bondadoso, mostrar la misma bondad. Eso es un gran sacrificio y Yeshua lo llamó así. Llamó con esta forma al joven rico cuando le dijo, vende todo lo que tienes y sígame. Pues aquí se bloqueó sus razones, dijo, oh, pues no puedo eso. Entonces Siba entendió bien qué significa ser siervo de David. Y esto no podría ser, porque él tenía sus propios intereses. ¿Y cómo manifestar este buen atributo cuando no lo tenía? Todo lo contrario. Siba se adueñó de las posesiones de su difunto amo y ahora renunciar a todo para seguir a David y mostrar bondad para con la descendencia de Shaul en Jonatán, bueno, a su hijo Mefiboset. Eso es lo que sucede con la mayoría de los gentiles. Lo mismo que sucedió con el joven rico. No puede renunciar a su vida sujeta a un placer, a algo que le da más atención. No puede romperse de mirar el fútbol, por ejemplo, para dedicarse a estudiar las escrituras. No puede dejar de trabajar en el Shabbat porque dice, claro, que si en el Shabbat tengo la tienda abierta, me entran 200 personas a lo largo de la semana, toda la semana me vienen 200 personas. Es el día que más ingresos me trae. ¿Cómo voy a cerrar yo la tienda por eso? ¿No? Para un día, ¿acaso es que el Elohim de Israel no quiere que nos vaya bien, que crezcamos? Claro, uno puede encontrar justificaciones. Entonces uno no renuncia a lo suyo. ¿Por qué? Porque el mal no le reclama nada. Le deja libre. Es así como
por la razón que impide a muchos entrar a seguir las normas del Elohim de Israel. Porque aquí cuando te encuentras con la fe hebrea, eso no, a tal comida hay que no comerla más. Pero a ver, una panceta de cerdo bien aquí pasada a la brasa que huele tan rico, te cae la baba, ¿cómo no va a ser tan buena? ¿Cómo no comer lo mejor? ¿No? Pues eso, Adonai, lo mejor, bueno, dejamos el cerdo, tomamos la grasa de cordero. ¿No? Hay cierta grasa que no toda es de animal que no se prohíbe, hay que estaba cubría los riñones. Dice, esa cuando se quemaba, pues claro, desprende un olor que te conquista. Dice, lo mejor para Elohim. Primero, los primeros frutos, tú tienes aquí una viña y ves un racimo que empieza aquí ¿cómo se dice? Empieza a madurar, ¿no? Empieza a cambiar de agrio en dulce. Y dice, uy, apenas espero un poquito de madure, aquí lo agarro y lo como. Dice, no, los primeros frutos, cubrirlo, ponerlo aparte, ponerlo un envuelto, decir, esto para Adonai. El cordero de un año, el más querido, que es más cercano para los niños, tráelo como ofrenda. Bueno, eso es como son las cosas que Adonai reclama para darle él prioridad, pero esos son algunos ejemplos, ¿no? Hay muchísimos. Tenemos muchas, decenas de leyes en la Torá y de todas hay que cumplirlas. Si quieres ser un hebreo israelita, pues tienes que comprometerte con todas para cumplirla. Nuestros padres dijeron, sí, los vamos a vivir, los vamos a cumplir, ¿vale? La hermanita que hoy entró en alianza, a él yo le mandé, entrará, bueno, supongo que ya mientras tanto está ya en proceso de sumergirse, pero anoche yo le mandé un audio explicándole, ¿estás segura de lo que eso supone, de las condiciones, la norma, la obligación que te corresponde por encima de las bendiciones, lo que te trae como consecuencia si no te comprometes a guardar, a cumplir con todos los requisitos de la Torah? Bueno, eso es seguir al Elohim de Israel. Muchas personas pues no entienden que la aparente libertad que te da el mal, un siervo que te hace libre, que parece que es libre, en realidad no tiene como un partido democrático. Tienes un país democrático. Tiene la perdón, impresión que eres libre, pero en realidad no lo eres. Y a fin de cuentas te va a pedir cuentas de toda esta libertad. Bueno, el Elohim de Israel, en cambio, te pone un montón de normas para que puedas ser de verdad libre. El sistema que nosotros tenemos como hebreos israelitas es distinta del sistema del pensamiento griego. Lo que parece una valla protectora que te impide hacer lo bueno, en realidad es trae un poquito de agua. Fue diseñado, fue creado para que nos proteja, para que nos sirva. Eso es el propósito de la Torah, no ¿qué me pasa? Para enjaular nuestros derechos. Bueno, no pasa nada. Y no permitir nuestro desarrollo para que no seamos felices. No, en realidad está diseñado, todas estas aparentes restricciones están diseñadas para poder encaminarnos de tal forma que logremos vivir en plena libertad. ¿Vale? Si logran profundizar en lo que revelan estas citas, más allá de la mera y bonita historia, verán el mundo y las realidades espirituales con otros ojos. Aquí intenté abrirles los ojos para ver lo que no se ve al leer las meras letras. Segunda Samuel capítulo 9, verso 3. Ya vamos a tener un verso más. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Shaul a quien hago yo misericordia de Elohim. Y Siba respondió al rey,
aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Bueno, la pregunta es, ¿no ha quedado nadie de la casa de Shaul? La pregunta de David era sensata porque en realidad él era un simple hombre. Pero si regresamos a la aplicación espiritual, el Elohim viviente sabe quién lleva en sus genes el linaje de la casa de Jacob y conoce personalmente a cada una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si él conoce quién es el linaje de Jonatán, que es, Jonatán es un símbolo del pueblo de la alianza. ¿Por, ¿Por qué aún así pregunta quién ha quedado? ¿Vale? Porque elevamos de la parte física a parte espiritual y por ende le damos el sentido como si el Elohim viviente preguntaría esto. La pregunta no es porque él no sabe quién es de su pueblo. Veamos. Hemos recreado la historia en la parte 1 de este estudio para llegar a comprender una realidad. El pueblo de Israel tuvo que salir de sus hogares, y esto lo estudiamos más adelante, y llegó a perderse la memoria de su existencia al ocultarse entre las naciones gentiles. La pregunta ¿quién ha quedado de la casa de Shaul? Referente al linaje a favor de quien se hizo una alianza. Es una maravillosa y poderosa revelación, una acción de parte del Elohim viviente que estamos esperando presenciar. No sé cómo se desarrollarán los eventos, pero vamos a ver el cumplimiento de esta poderosa palabra. Mi alma anhela este instante cuando el cielo despertará a las naciones con la inquietante pregunta: ¿dónde están mis hijos, aquellos que están ocultados en medio de ustedes? La pregunta reclama a las naciones hacer un chequeo para identificar dónde mora un pueblo diseminado entre las naciones, eso citando del libro de Esther. La razón de la pregunta es para indagar, hacer un autochequeo interno para buscar dentro de los orígenes personales la ascendencia de uno. Esto no para tener un certificado, sino para observar el espíritu. El espíritu era lo que diferenciaba a Shaul de Jonatán. El linaje de Set, los hijos del Elohim viviente, el que ha quedado de la casa de Jonatán, etc. Se observarán al indagar, se identificarán estas personas al indagar en el espíritu de cada uno quien lo pretende. Por ejemplo, Siba trabajaba sobre las posesiones de Shaul, mas no era dueño real de estas. Ni porque se apoderó de ellas podría alegar ser uno de la casa de Shaul. ¿Sabe quién pretende eso igual y se apoderó lo mismo que hizo Siba? El cristianismo. Se apoderó de lo que es nuestro, trabaja con nuestra Biblia, disfruta de los beneficios que traen a algunos, cosechando frutas para dedicándolo a su deidad, pero no pueden pretender somos hijos del Elohim viviente, somos el Israel que desciende de Jacob. En cambio, Mefiboset no tenía soberanía sobre las pertenencias de sus antepasados. ¿Por qué? Porque se ocultó entre las naciones. De hecho, fue así como Adonai indicó: las esparciré. Hemos estudiado en el libro de Oseas, en capítulo 2, Israel, ¿recuerdan el nombre? Sembrados o esparcidos, mejor dicho, entre las naciones. Es aquí donde Adonai nos enterró en el fondo del mar, o en el polvo, nos sembró como polvo entre las naciones. ¿Vale? Mefiboset no tenía soberanía sobre las pertenencias de sus antepasados. ¿Quién ocupan ahora? Existen, estas pertenencias quedan aquí. ¿Vale? ¿Quién los ocupa? Pues se apoderó el cristianismo, el gobierno sionista está ahora reinando en un país que se llama israelí. Son símbolos. Bueno, estas extensiones que podemos seguir por aquí las pistas, pero bueno, no vamos a ir por tanto porque nunca acabaremos con los detalles que aquí o que se conectan con lo que estamos estudiando.
Entonces, Mefiboshet no tenía ni soberanía, ni autoridad, ni dominio sobre las pertenencias de sus antepasados, pero no por eso no podría alegar ser quien lo era por derecho de nacimiento. Es aquí que hemos estudiado sobre cómo y qué da autoridad a ustedes llamarse hebreos israelitas. Recuerden el estudio, lo tuvimos aquí únicamente en el grupo de la comunidad, porque muchas enseñanzas se quedan parte de este grupo, no llegan a ser compartidas a YouTube, pero ustedes aquí deben saberlo. Los que prestan Shema, oído inteligente, a lo que se comparte. A veces las apariencias pueden engañarnos y por eso debemos mirar las pruebas antes que opinar por meras emociones o por propios deseos. ¿Vale? La ley nos enseña no mirar la cara de la persona, por eso no hay que mirar a Siba, que es el dueño que trabaja aquí, que se presenta, que trabaja sobre las propiedades de Shaul, ¿vale? Sino que hay que mirar al heredero, buscar en el espíritu real a ver si uno es o solo pretende serlo, a fin de poder razonar motivados por principios de justicia. Como dato extra, cuando ellos, es decir, las naciones gentiles o los mismos individuos que nos rodean, habrán localizado a los hijos del Elohim viviente, llegarán los juicios cuando eso ocurrirá, cuando ellos ya tendrán claro quién y dónde. Llegarán los juicios sobre las naciones, para que de este modo puedan ser testigos oculares del escudo que rodea a los hijos de Israel, a aquellos cuantos han entrado en las condiciones de la alianza y verán que mientras todos padecen de las 7 postreras plagas, habrán algunos protegidos de modo como fueron los hebreos en la tierra de Goshen, en el antiguo Egipto, durante el derrame de las 10 plagas. Bueno, aquí lo dejo como un dato extra. Para mirar esta pregunta que hizo David desde otra perspectiva, pues vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 19, donde se dice que toda la creación de Elohim está esperando con impaciencia el momento en que Elohim muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Hoy no es muy posible ver o encontrar a un hijo del Elohim viviente. Cuesta. Pero como Adonai contestó a Elías, hay 7,000 escondidos ante la vista de los demás, pero a quienes él conoce. A su debido tiempo serán revelados ante la vista de todos, porque él determina que las cosas sucedan así. ¿Vale? Hoy hay muchos Mefiboshet, hay muchos descendientes de la casa de Israel en esta condición, y no solo, que él los conoce. David no los conocía, pero el Elohim viviente sí que los conoce. ¿Vale? Siempre tenemos que usar la historia real para usarlo como metáfora, ¿vale? Metáfora es algo que usamos para mirar hacia algo mayor, ¿vale? Entonces no es importante el medio que usamos, sino es importante, sino que la perspectiva o hacia qué es lo que trata de enseñar, es aquí donde se centra la importancia. Bueno, en nuestro caso es bueno conocer la historia real de la vida de Mefiboshet, porque eso es parte de nuestra historia. Pero por otra parte, al estudiarlo como motivo profético, aquí no damos tanto peso a la mera historia, sino que tratamos de centrarnos más allá de la propia historia, aunque es bueno que esta la conozcamos, en lo que esta nos muestra, ¿vale? Es aquí donde se centra nuestro propósito. Espero que nunca olvidan eso. Y dice aquí la cita, el rey, no queda nadie de la casa de Shaul a quien haga yo misericordia de Elohim. David vuelve a usar la palabra Gesed, misericordia de Gesed, la vimos en el verso 1, pero cuando preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Shaul a quien yo pueda mostrar la bondad? Añadí algo más que sus palabras.
Y no lo dijo igual que la primera vez en sus palabras. Agregó algo más en sus palabras y no lo dijo igual como lo dijo en el primer verso. A quien haga yo misericordia. Ahora dice Gesed de Elohim. A su palabra añadió el título Elohim para elevar la intención de su buena acción al igual a la del Elohim viviente. ¿Por qué? David entendía la bondad, la misericordia que quería mostrar no como un acto de bondad que un soberano regala para quedar bien ante la vista de sus súbditos. ¿Sabe que un político cuando sube al poder, pues aquí da algunas leyes o antes para favorecer al pueblo, así para conquistarlos a que ponga el voto a favor de él? Vale. No es esa la acción. Por eso cuando David dijo la primera vez misericordia, en la segunda vez lo elevó a igual a Elohim. No una misericordia cualquiera como cualquier otro hace por el mundo, sino la misericordia de Elohim. Porque esta actúa de un otro desde otra perspectiva, con otro propósito. Recuerdan que Elohim no quiere buscar a la persona que se pone aquí en la plaza de las ciudades para que todo el mundo vea, sino que dice, cuando quieres hacer algo, ocúltate, escóndete. Aquí en oculto mirará en tu alma, en la intención de tu pensar. Aquí mirará Adonai a ver qué o con qué propósito estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Vale? Porque muchos por aquí, quizás algunos dan alguna sedaka, alguna ayuda en dinero para que los demás le digan algunas cosas. Algunas personas piensan que por recibir algún dinero, pues tiene que ser más humilde y obedecer a las personas, y las personas que dan alguna ofrenda tienen más autoridad para decirle algunas palabras. Hay un malentendido por aquí que no es así. El Gesed de Elohim, la misericordia de Elohim, es igual en principio. No mira la cara del hombre, mira la intención de la persona, la escudriña en el más pequeño pensamiento que puede tener y ver aquí la razón del por qué hizo lo que estuvo haciendo. ¿Vale? Es aquí de donde alegó eh, David quería hacer algo al nivel o al igual al carácter de Elohim. David entendía la bondad y esta misericordia que quería mostrar no como un acto de bondad, como algo, como le decía, como los poderosos hacen a la vista de sus súbditos. Él no quería ganar la simpatía de las personas mediante un acto que iba a impresionar al público o al pueblo. Él elevó su pensamiento al amor leal del Elohim de Israel para con él y con su pueblo. Era esta clase de Gesed que viene determinado por un acuerdo, un amor fiel al pacto, como vimos en la parte anterior, igual al que Adonai le había mostrado a él en levantarlo de ser un menor o el menor de los hijos de Isaí, en hacerlo ser el príncipe soberano sobre todas las tribus de Israel, a la vez que él doblegó a sus adversarios bajo la planta de sus pies. Ese es el Gesed que Elohim viviente hizo con David. En virtud de la experiencia que él tuvo, él quiso mostrar. Mostrar la misericordia del Elohim no se puede hacer o dar algo que uno mismo no tiene o no ha experimentado en su propia vida. Puedes hablar de la misericordia de Elohim, pero hacer o mostrar hacia otra persona la misericordia de Elohim solo se puede hacer si uno ha vivido tal experiencia. Declaró Yeshua que aquel en quien estará su ruaj de su interior brotará ríos de agua viva. Pero eso sucede si el alma de uno está llena de esta agua viva. No podemos dar a otro lo que nosotros mismos no tenemos. La palabra no tiene poder si no brota de una experiencia vivida. En Juan 14, verso 12 dice, declaró Yeshua, recalcó, de hecho, repetí 2 veces, verdad, verdad, ¿vale? Que el que cree en él obrará las obras que él obró, es decir, incluso que hará alguna más grande que él, es decir, que las mostrará del mismo modo como el Redentor las mostró para con él, y es esto lo que David expresó. Y Simba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Nos enteramos de Mefiboshet por primera vez en 2 Samuel capítulo 4, verso 4, una cita que la leí en el verso, la parte 1, ¿vale? Y aquí se la dejé a ustedes para que lean esta cita. Y aquí hemos leído que se nos dice que Jonatán tuvo un único hijo que quedó lisiado de los pies por accidente
cuando escucharon que su padre Jonatán y su abuelo Shaul murieron en batalla. Hay muchos intérpretes que miran el asunto sobre la existencia del hijo de Jonatán desde la pura perspectiva humana y por ende consideran que Mefiboshet, al ser el hijo del primogénito del rey, tenía el derecho al trono, siendo que otros herederos potenciales estaban muertos. Pero se olvidan que a Shaul le fue quitado el reinado por el mismo ser quien lo hizo ser rey sobre Israel. Aún así, humanamente David no miró a Mefiboshet como un pretendente al trono o como un heredero del reinado. La respuesta afirmativa de Ziba deja evidente que el mundo gentil sabrá de la existencia de los hijos de Israel, quienes sirven al Elohim viviente según sus normas en la Torá. Pero Ziba no se limitó solo en informar sobre la existencia de un descendiente, sino que añadió un dato más. De modo como el dato que añadió David a su deseo tuvo una relevancia cuando él dijo misericordia de Elohim, ¿vale? Él agregó en la segunda vez cuando mostró que quiere hacer misericordia, añadió a sus palabras el título Elohim, bueno, como referencia al Elohim viviente. Asimismo, o de este modo, Ziba añade también una palabra, una expresión que de por sí tiene su peso. Dijo sobre el hijo de Jonatán que era lisiado de los pies. Cuando Ziba le dijo a David sobre Mefiboshet, inmediatamente le dijo que era lisiado, como si esto alteraría el corazón del rey. Pero David no le preguntó de cómo estaba, cómo se encontraba este hijo, sino que solo le bastó saber que existía. Es muy probable que el detalle añadido por Ziba fue más bien con el fin de preservar sus propios intereses antes que por empatía hacia Mefiboshet. Es evidente que a David no le interesó los intereses de Ziba, porque él estaba preocupado por alguien en concreto, y no de Ziba, no de lo que él creía, de lo que él pensaba, no le daba igual, para decirlo de una forma así un poco rara, qué tenía Ziba en la cabeza, qué deseo tenía, con qué intención. David tenía una meta y eso es lo que le interesó. Existe, ya está, se acabó todo, no quiero saber más. No es importante cómo está, en qué condición. Me alegro que existe. Puedo dar curso al deseo que estaba en mi mente y que quiero hacerlo efectivo. No importaba el estado en cual se encontraba Mefiboshet. Así que era irrelevante lo que Siba le dijo, lisiado de los pies. Pero al decirlo no queda por nada dicho así, ¿no? Y por eso vamos a verlo. Debido a la caída de Adán, todas las personas en este mundo son pecadores. Eso lo declara Romanos capítulo 5, verso 12. Por ende, no pueden caminar en rectitud y justicia para que así puedan agradar al Creador. En lugar de andar en obediencia, ¿cómo andan? Todo el mundo, nosotros también, siguiendo la corriente de este mundo. Dijo igual Shaul en Efesios capítulo 2, verso 2. Puede que algunos intentan andar para agradar al Creador, pero ningún esfuerzo propio ni las mejores buenas obras pueden librar a un lisiado del estado discapacitado en cual se encuentran. En las Escrituras, el andar, sería mucho más para desarrollar mejor esta expresión, el andar es un símbolo de nuestra conducta. Los pies lisiados de Mefiboshet son un símbolo de nuestro caminar incorrecto. A causa del pecado, toda la descendencia de Adán quedó lisiada, y estar en esta situación así es trágico porque el destino del pecador es la desesperación ante el futuro que sabe que solo le traerá la destrucción eterna. ¡Qué felicidad! ¿Qué puede tener, qué puede aspirar un lisiado que se arrastra por el suelo? Mefiboshet ha caído. No puede andar como para agradar al Creador. Está separado de su hogar, está bajo condenación, no puede auxiliarse a sí mismo. No es tan culpable porque no fue él quien tropezó, fue a causa de su nodriza, que era lisiado. El pecador es pecador por naturaleza, que han heredado de su padre, y estos de los suyos, y así a causa del pecado de Adán. Pero culpar a otros no soluciona el problema, ya que ni Adán ni la nodriza pensaron provocar daño a nadie.
Espero que entiendan la comparación. Al observar un problema y saber de dónde surgió, no es para procurar inculpar a los demás. El problema ya está. Y ante la realidad se debe buscar una solución para aceptar lo que no se puede cambiar como para cambiar lo que es posible cambiar. En este punto podemos seguir 3 pistas. Lisiado de los pies. Punto 1. El estado del personaje llamado Mephibosheth, tratando el asunto meramente histórico. Esa es la primera pista de lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer siempre en todos los estudios Profecías al Día. Vamos a partir de la realidad y aquí nos vamos a transbordar, transmutar, como se dice, ¿no? Transponer, o vamos a mirar el asunto espiritual. O podemos seguir con 2 otras pistas añadiendo el sendero espiritual, ¿vale? Esta es una pista literal, meramente histórico, y hay otras 2 pistas que siguen el sendero espiritual. Mientras una trata el plan de la redención general, la segunda pista, trata sobre el plan de la redención general, donde hay un derecho que corresponde a todo el linaje de Adán, y en este caso el lisiado Mephibosheth es el ser humano generalmente hablando, debido a la condición del pecado en cual todo ser humano está encerrado. O la tercera senda se centra en el plan de la redención diseñado para el linaje de Israel. Y en este caso, el tercer punto o la tercera senda, Mephibosheth es Israel, es decir, todo aquel descendiente de las 2 casas de Jacob. Para no pasar de largo sobre las evidencias, solo nos detendremos un ratico sobre cada una de esas 3 pistas, porque cada de esas 3 pistas pues lleva un largo contexto sobre la parte física. Obviamente vamos a hablar, o sea, la historia de Mephibosheth, pero en cuanto a las otras 2 pues se necesita mucho más tiempo, y obviamente a lo largo de todos los estudios que estamos haciendo en general, pues estamos hablando de la redención según los 2 segmentos, la redención general para todo ser humano y la redención específica para la casa de Israel. ¿Vale? Aquí vamos a hacer un corto resumen de los 3 estas sendas para tratar de abrir un poquito la visión y no pasar así de largo, ¿verdad? Punto 1. Como vamos a observar en esta propia historia, este hijo de Jonatán, por lo que dispuso su padre, logró beneficiar de un cambio en su vida que resultó en bendición hasta tener un linaje. Lo vamos a ver más adelante. Tuvo un hijo. Aún lisiado de sus ambos pies, él estaba apto para recibir la bondad, por encima de toda adversidad. Como lisiado, él no podría arreglar sus pies, y aunque quisiera presentarse ante el rey, no es posible por sus propios esfuerzos. En este caso no sirve de nada exigirle a un pecador que ande derecho. Él no podrá hacerlo. Es cruel decir a un cojo camina bien. Aunque quisiera, no lo lograría. Nosotros no podemos corregir nuestro caminar por nosotros mismos. No es una cuestión de fuerza de voluntad, pero sí de experimentar el poder del Gesed, porque es aquí donde hemos dicho antes, no es suficiente desear, hay que poner el deseo en acción. La misericordia del Elohim viviente puede hacer en nuestras vidas lo que no podemos hacer por nosotros mismos mediante nuestros propios esfuerzos. Pero hay que aceptar que necesitamos la intervención de terceros para poder encaminarnos. Eso es difícil a veces, porque las personas quieren decir, no, a mí me guía el Ruach. Cuando Adonai te dice, eres un lisiado, necesitas que tal persona que está al lado te levante. Necesitas apoyarte en su palabra, confiar en el seguimiento que Él te da y la instrucción que te brinda, porque yo uso a esta para que te sirva como muleta. Bueno, hay que aceptar que necesitamos la intervención de terceros para poder encaminarnos. Vamos a seguir con este aspecto a medida que avancemos, ¿vale? Sobre la vida real de Mephibosheth. El segundo punto, la segunda senda, todo el mundo yace en el maligno, dice 1 Juan capítulo 5, verso 19. Pero por igual está escrito que el mundo no fue dejado en la oscuridad, aunque estaba desde el principio. La oscuridad estaba desde el principio.
Es aquí donde la luz fue llamada a resplandecer en la oscuridad a fin de traer esperanza al ser caído, según se menciona Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, verso 8. ¿Vale? La luz alumbró en la oscuridad, que se haga luz, y la luz vino al mundo. En Juan 1:19 declaró que la luz vino al mundo, pero ni siquiera los suyos lo aceptaron. ¿Cómo o quién le dará a conocer ante las naciones para que ellos, los demás gentiles, anden en su luz? Si su pueblo no lo acepta, no lo rechaza, no se endereza para andar en la luz, ¿cómo se supone que van a entender los demás? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a creer si no hay quien acepte, quien se va a ir para predicarlos? Cuando digo que los suyos no lo aceptaron, no significa que no lo aceptaron nadie. Lo aceptaron muchos, pero a nivel del pueblo, como nación, tu casa quedará vacía, abandonada, hasta que hay una condición de tiempo, una profecía limitada del tiempo, ¿vale? Pero obviamente en las escrituras, en los escritos de Juan, de Johanán, hay demasiadas evidencias donde muchedumbre llegó a creer y la senda o el camino o los que seguía al nazareno, como eran aquí el de Nazaret, eh, crecía, ¿vale? Crecía. 3.000 se bautizaron en un día y rápidamente llegaron a 5.000. ¿Y qué decían los fariseos? Llenaron el mundo, ¿vale? Por eso, como decía al punto anterior, si no aceptas la condición de lisiado para recibir o dejarte dispuesto que el que viene con las buenas nuevas te ayude a levantar, uno morirá siendo lisiado. Por eso es importante también que uno el buen pensamiento, el deseo lo ponga en acción y que vaya, ¿vale? Porque si no hay quien hable, ¿cómo se salvará Mefiboset? Si no hay quien accione, ¿cómo llegará la bendición en la vida de este lisiado? Si no hay quien busque a este lisiado, ¿cómo va a llegar al palacio real? ¿Sabe por qué él no viene? ¿Sabe por qué? Bueno, vamos a llegar. Pero recuerdan, tenga en cuenta, ¿vale? David tenía intención, la puso en acción. Pero si no hubiese quien vaya por este lisiado, ¿creen que éste hubiese llegado algún momento al palacio real? Son detalles importantes que aquí involucran la acción nuestra, porque no todas cosas están, eh, va a ser Adonai, va a ser Elohim. Adonai dispone, da fuerza, brinda, manda, pero necesitan de quien irse en su nombre. Necesita de quien diga, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Encontrará Ben Adán fe en la tierra en su momento? Bueno, por eso estamos aquí para recordar, para animar, para fortalecer, para motivar, para estimular, para traer de vuelta a la senda, para dar una patada, un impulso. Vuelve a comprometerte con tu palabra. Bueno, seguimos. A causa del descuido de Adán, todo el mundo está incapacitado a acceder a las esferas espirituales porque no lleva piernas para que pueda llevar a uno a andar, andar hacia las cosas espirituales. Las escrituras nos enseñan sobre una ley que vino al mundo antes de que Israel reciba la Torá. 430 años antes, decía Shaul, ¿no? Vino una ley que se dio mediante Abraham. Esta ley contiene un pacto cuyas condiciones da derecho a todo lisiado por el pecado a poder tener el privilegio de cambiar el rumbo de su destino siempre y cuando desea disponerse a aprovechar cuando se le extiende un brazo en cual apoyarse. Recuerden, cada persona debe concientizar su estado lisiado para que así pueda buscar ayuda idónea. El que no elige aprovechar la ayuda que se le brinda, seguirá viviendo lamentándose de su desgracia
bueno, lo voy a decir así, de su desgraciada vida, en cual lo llevó su inclinación hacia el pecado. La señal que se dejó en este mundo como recordatorio sobre este derecho que tiene todo gentil en este mundo es lo que se conoce como la circuncisión del prepucio. Esta marca la lleva en su carne toda la descendencia de Abraham, incluyendo todo el mundo árabe y musulmán, que son cerca de 1.500 millones de personas, y esto es casi un cuarto de la población, un cuarto por ciento de la población del mundo, ¿vale? Tiene esta señal en su carne, porque todos tienen la mila, la circuncisión, todos los musulmanes. Ahí ni hablamos de los judíos. En virtud de este derecho, que da un libre albedrío, una oportunidad a todo ser humano, fue escrito lo que se conoce como el verso de oro de la Biblia en Juan 3:16. Porque tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él, ¿cuántos? Todos. ¿Quién es de ellos? El que crea en él. ¿Vale? Es aquí la condición. ¿Vale? Hay una puerta abierta, hay un gesed, pero hay una justicia. Todo que no perezca. ¿Quién no va a perecer? El que crea en él. Sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Vale? La justicia demanda al que quiere aprovechar de la vida eterna que crea en Yeshua. ¿Vale? La Gesed le abre la puerta y da derecho a todos por igual. Pero el mero Gesed no es suficiente si uno no acciona, no se dispone a encaminarse, a seguir las normas, las indicaciones. El que me ama guarda mi palabra. Creer, los demonios creen también, ¿no? Pero incluso temen, pero no siguen las normas. Entonces, ¿para qué sirve decir, gracias, hermano Daniel, qué buenos consejos me ha dado, pero no te encaminas en vivir en estos consejos? No vale de nada, mi palabra en este caso se queda sin poder. El poder de la palabra se convierte en autoridad, en fuerza, cuando uno aplica los consejos, cuando uno llega a creer y seguir, y el creer se convierte en obediencia, en Shema. Aquí oído inteligente que pone en obra las indicaciones, haciendo el placer, haciendo la buena voluntad, lo que agrada al Elohim de Israel, entrando en intimidad con el que te hace feliz. Pues es aquí donde uno accede a activar en su propio beneficio el Gesed que le trae mediante la justicia la vida eterna. Y el tercer punto, bueno, para acercarnos al final, la tercera opción, la tercera senda que se puede extraer de aquí, o esta pista sobre la cual podemos hablar a través de esta expresión, lisiado de los pies, ¿vale? El tercer punto, la tercera senda, trata sobre Israel. No sé si es tan difícil ver las dos casas de Israel ilustradas mediante la vida de Mefiboshet. Puede que lo vean, puede que no lo han visto todavía, pero aquí lo dejo. Hay dos pistas para las dos piernas cojas. El punto A, vamos a decir, y el B. El punto A se divide en dos secciones, las dos piernas. El poder del profeta y el poder del sacerdocio. Son las dos piernas cojas de Israel. Hemos hablado sobre eso. Las dos fuerzas que deberían sustentar y sostener al pueblo de Israel han fallado y por lo tanto, al no cumplir con sus funciones, han hecho que el pueblo de Israel se derrumbe de modo que tuvo que arrastrarse por el suelo. Un príncipe que llegó a sentarse en la desgracia a causa de los dirigentes que se descuidaron en auxiliar el pueblo en sus días de aflicción. Para ellos hay pendiente un juicio dirigido hacia los dirigentes de Israel. Vea el audio con este título en la serie Profecías al Día, Juicio contra los líderes políticos y religiosos de Israel. Esto es sobre el capítulo Miqueas capítulo 3. ¿Ah? Está en el canal de YouTube, pueden encontrarlo. Y el punto B, digamos, o la segunda pista, la segunda senda en cual se puede dividir este tercer punto, trata sobre la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces, Mefiboshet, eso puede ilustrar a través de sus piernas cojas al profeta y al sacerdote, o
a la casa de Judá, a la casa de Efraín como sus piernas. Las dos secciones de Israel han caído en el pecado y el pecado los llevó a cada uno llegar a disfrutar de la... no, el pecado los llevó a cada uno, en lugar de disfrutar de la vida que corresponde a los hijos de herederos del trono, en lugar de disfrutar de una vida placentera, llena de felicidad, llegaron a ser unos pobres desamparados que deambulan por el mundo como unos mendigos discapacitados. Aquí está la casa de Judá, la casa de Efraín. Es una buena cita que ahora recuerdo, hay tiempo para buscarla y para no tener más. Dice, todo el pueblo está, seguramente lo compartí, recuerdo en otro estudio, Profecías al Día, todo el pueblo está una llaga, una enfermedad. Bueno, está en Oseas, ahora lo recordé y lo mencionó creo que en el capítulo 2 del libro de Oseas. Oseas más en los últimos capítulos. Todo el pueblo está lleno de enfermedad, de la cabeza hasta los pies. Vale, es así como están las dos casas de Judá y Efraín. Discapacidad, o sea, aquí estamos esperando un milagro. Y en la vida de muchos de nosotros, este ya llegó. Pero ¿qué hacemos con nuestros hermanos? Porque a nosotros, si no fue Elohim directamente que nos instruyó, para la mayoría, Elohim mandó una persona, aquí una publicación en el muro de una hermana, algún comentario, no sé por dónde, pues, se le abrió algún video y encontró la senda y así se le despertó alguna experiencia y llegó, se encaminó aquí. Pero, ¿qué hacemos con los demás? ¿Quién va a por ellos? El proceso de la restauración comienza con tener conciencia del estado en cual nos encontramos, ya que él no se va a hacer sano, ¿vale? Eh, no necesita buscar remedio para enderezar su vida, ¿vale? Un discapacitado necesita buscar remedio, no necesita buscar remedio para enderezar su vida. Es necesario admitir en ese sentido que tenemos los dos pies que nos hacen caminar chueco, ¿vale? Si uno, para comenzar el proceso de la restauración, necesitamos aceptar esta realidad en cual nos encontramos. Dijo Yeshua, recuerden que vine para los enfermos, para los pecadores, porque lo que se ven sanos en sus propios ojos no viene a Él para que les dé la salvación. No necesitan, por ende, entiendan, habrá muchos que dicen ser judíos, que no serán salvos porque no creen, no quieren venir y aceptar eso. Muchos descendientes de Efraín seguirán venerando la Trinidad aquí, morirán por eso, porque no quieren ser servidores de David, en este caso, para seguir el carácter de David, mostrar bondad para con otros. Terminaré con este verso 3 con una cita más que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Bástate mi gesed, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Mashiach. En el Salmo 49, los versos 8 y el 9, deja claro que nadie puede pagar con nada, ni por su propia vida, y menos por la de otro, ya que el precio por el pecado no se puede pagar con otra cosa que no es la muerte. Independiente del estado desgraciado en cual las conjunturas de la vida lleva a uno a estar incapacitado en ayudarse a sí mismo, la misericordia del Elohim Redentor dispuso una vía de escape para todos aquellos quienes se disponen a aprovechar el camino abierto para ellos. En virtud de una alianza, la misericordia puede usar la autoridad del poder de la justicia para levantar a cualquier persona de un estado desgraciado a un lugar de honor e incluso puede enderezar sus piernas para que pueda andar en justicia y en rectitud ante el Elohim viviente, en conformidad con todos los principios de la Torah. Al reconocer tu estado lisiado y al dejar que la redención obre sus maravillas en tu vida,
no solo que beneficias de bendición sobre tu vida, sino que puedas ser un vivo testigo al ser una ilustración viviente ante los ojos del mundo que puede observar en ti el poder del Mashiach de Israel. Espero que hasta aquí esta presentación le ha ayudado un poquito a abrir más la visión sobre el concepto de la redención, sobre el Elohim de Israel, sobre las naciones y la obra que se va a desarrollar, se va a presentar delante de nuestra vida. Espero que me acompañen igual hasta acabar con los 13 versos de este Samuel capítulo 9 y así que todos crezcamos un conocimiento. Hasta la próxima ocasión, que la bendición del Elohim de Israel esté a través de su Ruach con todos ustedes que desean, que prestan atención, que se dedican a estudiar, que tratan de beneficiarse para poder servir a otros. Shalom a todos, Beshem Yeshua.